Buenos días. Bueno, nos estamos conectando por Facebook, por Instagram y por mi canal de YouTube, que como saben, ahí están todos mis videos. Bueno, vamos a darle un minutico aquí a Instagram, que se está como que conectando. Espero estén todos bien. Hola, Kevin. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, un tema que muchas veces, bueno, no muchas veces, yo creo que actualmente estamos tratando de ver cómo encontrarnos en ese estado. Lo llamé cómo encontrar nuestro centro. Es muy interesante, es una forma de decir cómo encontrar nuestra calma o cómo encontrar eso que todos en realidad buscamos y que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos buscando. Hola Pepe, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar. Hay algo, no sé por qué, en inglés se le llama, espiritualmente le llaman stillness, que es como still, quiere decir estar en el centro, estar en nuestro centro, en el lugar donde nos deberíamos siempre encontrar y donde deberíamos entregarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Encontrar nuestro centro es la forma de cómo podemos encontrar ese lugar infinito de sabiduría, de riqueza, donde toda la verdad alberga. ¿Qué sucede? Que constantemente estamos en un estado de ruido constante, que es el ruido mental, y ese foco, ese centro, lo perdemos con mucha facilidad o simplemente a lo mejor nunca lo hemos encontrado. Esto no quiere decir que es especial para algunas personas. Esto no quiere decir que solamente algunas personas pueden encontrar esto. Esto está accesible para todos. Hay muchas maneras de encontrarlo. Hay formas de meditación, hay formas de expresión de arte, hay simplemente lo que le llaman karma yoga, que es la forma de hacer algo, pero en realidad no estar atado o no tener algún tipo de apego con los resultados que se va a hacer de lo que se está haciendo, sino que se le ofrecen a Dios o se le ofrecen al universo y simplemente se hacen para poder conseguir una conexión. La palabra yoga, eso es lo que significa, conexión. Entonces hay muchos tipos de yoga, están lo que son las asanas, las posiciones, o está el karma yoga, que es el de acción, cuando empezamos a realizar cosas, pero en realidad no nos interesan sus frutos, simplemente lo hacemos como un modo de conexión. Es lo mismo que un artista cuando está pintando o elaborando una escultura, tiene un punto de stillness o de concentración en ese centro, que es lo que le da la libertad de poder conectarse con él mismo. Entonces, hay formas muy variadas de poder encontrar ese centro. No hay una definitiva y no es necesario quedarse con una. Por ejemplo, cuando uno va en el camino espiritual y uno empieza a, a como decir, de alguna u otra forma a encontrarse con uno mismo, uno empieza a experimentar. Por ejemplo, hay formas de yoga, hay formas de simplemente de conexión y uno va experimentando con todas y cada una de ellas. En el momento en que una de ellas se haga mucho más precisa, uno por lo general se queda estancado en uno y ya luego eso uno va evolucionando y uno va probando con otra. Uno siempre va Oscar dice la natación, exacto, es que no se puede discriminar. Uno ve como uno va experimentando cada una de ellas. Yo tengo una elección personal, yo soy más ecléctica, a mí me gusta probar varias, pero así como yo he probado algunas, yo también he desechado muchas, porque no es que sean malas, lo que me puede servir a mí tal vez no le sirve a otro o al revés. Entonces uno va combinando y por eso es que en cada uno de mis videos yo combino un poquito de cada filosofía de las que algo me resuena, entonces yo lo comparto con ustedes.
Y uno todos los días puede hacer eso, uno puede leer un poquito de todo, uno puede conectarse de alguna manera. Por ejemplo, para mí cocinar, a mí me encanta cocinar. Y cuando yo lo hago también, yo siento que hay como una forma de conexión. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un libro nuevo que estoy leyendo, se los voy a recomendar, luego se los pongo en los comentarios, ah, ah, se llama The Infinite Way, la manera infinita o algo por el estilo. ¿Qué quiere decir? Joel Goldsmith es el autor. Hay una parte en el libro que dice que es rezar. Entonces él describe que rezar no necesariamente son una serie de palabras, como muchas veces lo conocemos en religión, o un set no sé, de rezos específicos, pero que en un sentido, digamos, del día a día, eso es rezar. Pero cuando él lo explica, dice que una manera de conexión, una manera de encontrar esto es cuando estamos en comunión o estamos rezando, pero es porque existe un estado de conciencia, como decir, permanente, en el que nosotros simplemente con pensar sabemos que estamos en contacto directo con esa inteligencia y no necesariamente necesitamos hacer un rosario o hacer un mantra o hacer algo en específico. Por supuesto, esos también son vehículos de conexión y son vehículos que ayudan a las personas a poder comunicarse con ese centro. Pero él describe, y es algo que me hizo mucho clic porque sí es cierto, yo dejé de rezar hace muchos años, yo creo que, no sé, hace 20 años, yo rezaba mucho, las oraciones que a uno en sus colegios católicos le enseña. Y yo no sé, de alguna forma yo dejé de rezar, pero yo no sentía que el haberlo hecho era que yo no estaba conectada de alguna u otra forma. Pero luego, hace 5 años, cuando empezó todo el despertar, fue que empecé como que a comprender que en realidad no era necesario. O sea, imagínense ustedes unos indios en el Amazonas, los que no fueron colonizados o nunca fue la religión. Ellos nunca recibieron esos rezos y eso no quiere decir que ellos estén conectados, que no estén conectados. De hecho, están mucho más conectados que nosotros. Entonces, todo es muy particular a la situación. Hay formas de conexión muy específicas. Entonces, encontrar nuestro centro es muy fácil. Claro, hay técnicas muy específicas como la meditación que ayudan a mantener la calma en la mente y a que ese diálogo mental de miedo, de presión, de encarcelamiento que mantenemos no nos deje oír o no nos deje comunicarnos con ese centro. Entonces, yo les puedo recomendar meditaciones. Las meditaciones las pueden conseguir en videos de YouTube, eso es muy fácil. Pero yo pienso que una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer, hay momentos en que no podemos meditar, hay momentos en que no podemos estar pendientes de hacer algo, un rosario o repetir un mantra. Entonces, pienso que algo que es muy clave y es algo que les voy a decir que suena hasta cliché, que no lo hacemos es estar presentes. Pero ¿cómo se está presente? Es algo muy sencillo. Es algo que simplemente cuando estamos elaborando algo nos ponemos a realizar una examinación mental sin juzgar de lo que estamos realizando. Y en ese foco o conexión simplemente nos vamos a perder. Cuando entramos en eso, la mente no puede hacer eso y también pensar en las preocupaciones de mañana, en las preocupaciones de lo que va a suceder la semana que viene. Simplemente va a haber una forma muy mágica de conexión que nos va a permitir estar allí y poder conseguir ese centro. Hay algo muy interesante, cuando ese centro se consigue, es como que sucede una magia, y uno no tiene ni siquiera que buscarlo, uno no tiene que decir, oh, voy a mi centro, oh, me voy a concentrar en el presente, no, sino que a medida que lo practiques, tú te vas como que conectando contigo mismo y es una cuestión perenne que va sucediendo. Entonces, por ejemplo, en estos momentos, ¿qué sucede en estos momentos? Hay mucha anticipación de cosas, hay resultados, leemos noticias. Llega un momento de tal conexión o de tal centro que leer una noticia, por muy fea que pueda escucharse, no nos va a afectar. Pero yo pienso que al principio, para poder conseguir ese centro, perdemos toda nuestra energía y toda esa capacidad de poder conectarnos cuando ese centro hacemos un desperdicio
mirando cosas o viendo cosas que no nos van a ayudar a esa evolución en lo que se refiere a buscar ese centro. Entonces, una vez nosotros emprendamos ese camino de poder centrarnos, nosotros tenemos que desechar eso. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar con eso, porque nosotros no podemos ignorar los ruidos del mundo. Esos son parte de nuestra realidad. Pero al principio sí podemos, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo, si eso de alguna forma nos causa algún tipo de estrés, nosotros debemos alejarlo y simplemente hacer esos ejercicios de volver al centro, de volver a este momento. Ya cuando nosotros nos sintamos un poco más fuertes, nosotros puede estar el televisor prendido y alguien más lo está viendo y están pasando noticias que no son nada alentadoras y no nos va a afectar de la misma forma. Y ese es el punto a donde queremos llegar. Puede que nos afecte, pero puede que no nos afecte de igual forma. O puede que nos afecte y digamos, bueno, tengo que estar preparado. Y uno físicamente también tiene una función. Uno también, Dios dijo, cuídate que yo te ayudaré. Es decir, uno también tiene que tomar ciertas precauciones. Eso no quiere decir que uno va a simplemente hacer las cosas sin tomar ciertas precauciones. Pero uno no las va a tomar desde el miedo. Uno los va a tomar desde la práctica, que hay una gran diferencia. Cuando nosotros lo hacemos desde la práctica, desde el 2 más 2 es 4, simplemente tengo que hacerlo para poder seguir y continuar, no va a haber un miedo y nos vamos a dar cuenta que cualquier cosa que hagamos va a ser útil para nosotros. O sea, muchas veces cuando lo hacemos desde el miedo surgen tantas dudas que puede ser que construyamos un castillo que nosotros creemos que nos va a proteger de cualquier tipo de peligros y en realidad no es así. Entonces, nosotros tenemos que ser muy firmes en todo eso. Si nosotros tenemos algo o alguien que perturba esa paz, yo lo dije la semana pasada, a las personas tóxicas o a las personas que tal vez no nos dan muchas energías buenas, no las desechamos, trabajamos con ellas. Pero si en algún momento estamos trabajando en conseguir ese centro, podemos dar una pausa y volver a ellas cuando ya estemos un poco más preparados. Es por eso que, por ejemplo, existen los retiros de meditación vipassana. Son retiros de silencio. Duran 10 días, 8 días. Creo que los mínimos duran 10 días. Y son como ciertos monasterios. O sea, las personas están encerradas allí y al principio el silencio es abrumador porque uno no está acostumbrado a ese silencio. Pero luego pasan los días y las personas, la plasticidad de su cerebro va cambiando porque nos vamos acostumbrando a conseguir ese centro. Entonces, algo que yo recomiendo mucho son los ejercicios de silencio. Es difícil, por ejemplo, si uno tiene niños, para mí eso es difícil, pero a veces ellos están en su cuarto y yo estoy aquí en la sala, en la cocina o haciendo algo y trato de practicar ese silencio, trato de ver, de simplemente escuchar el silencio. El silencio tiene un ruido y es sabiduría y es simplemente nos da la oportunidad de podernos concentrar y de poder buscar esa parte ecuánime que todos tenemos y que simplemente no somos capaces de encontrarla por ese ruido mental. Entonces, pienso yo que no es difícil, podemos alejarnos, caminatas en la naturaleza, simplemente meditación o simplemente hacemos nuestras cosas, nuestros oficios, las cosas que tengamos que hacer, pero las hacemos desde esa perspectiva de silencio. Yo pienso que intencionalmente se está creando un mundo de terror con todo lo que está sucediendo y yo siempre les digo que en mis videos trato de no hablar mucho de eso y pienso que es intencional porque pues no hay de otra. Sí, hay formas de informar, hay maneras de poder conseguir lo que está sucediendo, pero pienso que sí hay fuerzas malignas que lo hacen con todo el propósito del mundo. Pero eso no importa. Pienso que a pesar de que el mal existe, es parte de la realidad, es algo que Dios también creó porque es la única forma que nos podemos dar cuenta de las cosas buenas. Simplemente uno no puede concentrar toda su energía allí. Al contrario, uno tiene que simplemente darse cuenta que eso existe, reconocer la realidad de que eso es así, pero simplemente trabajar y seguir sobre ello. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de eso, que nos demos cuenta cuando estamos entrando en pánico, cuando esas malas noticias entran a nosotros y cuando verdaderamente nos están ayudando o no.
Eh, no tengo ningún tipo de duda de que hay muchas fuerzas malignas que están trabajando en todo esto para crear todo este pánico, pero eso no importa, eso es indiferente, porque eso no nos va a tocar si nosotros somos capaces de encontrar ese centro, si nosotros somos capaces de poder ver de una manera mucho más amplia que todo es un plan perfecto y de que todo tiene un porqué. En todos estos días que han pasado, nosotros hemos estado dándonos cuenta de que nos hemos encontrado con nuestros propios demonios, nuestro miedo a la soledad, nuestro miedo a no poder salir, nuestros egos se han encontrado con nosotros mismos porque ya no hay tiempo para ir al salón de belleza, no hay tiempo para poder mostrar lo que el ego dicta todos los días. Entonces nos hemos encontrado con una realidad dura pero necesaria. Si usted, el que me esté oyendo, está, por ejemplo, digamos, feliz y contento con lo que está sucediendo, está en paz con lo que está sucediendo, pero de verdad, no los cuentos que echan por ahí en el social media, que estoy feliz, pero uno no sabe, la gente dice mentiras. No, si usted no necesita ni siquiera decirlo, si usted simplemente está en su casa y de verdad, de corazón, está disfrutando cada momento de este momento que es duro, porque lo es. Entonces, nosotros en ese momento nos podemos dar cuenta de que tal vez el centro que estamos buscando, tal vez no es perfecto, o sea, el centro es perfecto, pero no hemos llegado a la perfección de encontrarlo, pero si hemos llegado ahí y de repente nos volvemos a desituar, es decir, nos volvemos a ir de ahí, volvemos, no importa, eso es un avance. Poder encontrar ese centro y mantenerse allí no es fácil, eso es una tarea del día a día. Pero si hemos llegado a ese punto y vamos y venimos, estamos bien, vamos bien. Pueden haber momentos oscuros, pueden haber momentos de angustia. Eso no quiere decir que no los voy a reconocer. Eso no quiere decir que cuando lleguen yo los voy a ignorar y yo voy a decir aquí no está pasando nada. No. Es necesario poder continuar trabajando con todas y cada una de esas emociones. Es necesario poder seguir diciendo y expresando lo que sentimos. No es una forma de ocultar lo que está sucediendo, es simplemente una forma de trabajar con ello. Entonces, disfrutar de esta tranquilidad que ofrecen estos días es una cuestión que nos va a dar una oportunidad inmensa de poder reconocer ese centro que está en nosotros. Y la gente no lo quiere reconocer. Algo que me sucedió, algo muy bonito, una amiga ayer o antes de ayer, no me recuerdo, me escribe y me dice, ¿cómo puedo saber si me habla mi intuición? Ella es una persona muy colorida y que yo quiero mucho. Y uno se sorprende porque uno dice cómo las personas están evolucionando. Eso quiere decir que el mundo está, o sea, vamos para bien. La gente no lo quiere ver así. La gente ve todas estas catástrofes como algo mal. No, son focos de limpieza que se nos está mandando y tenemos que agradecerlo. Entonces yo le dije, bueno, uno sabe que las cosas vienen de la intuición cuando uno no tiene miedo, cuando a pesar de que, no sé, parezcan absurdas para el mundo entero, uno no tiene miedo y uno las termina haciendo, esa es la intuición. ¿Y cómo sé si viene de otro lugar o cómo sé si, bueno, si te da miedo, si uno simplemente lo está haciendo porque uno quiere complacer algo o alguien o algo del ego o qué sé yo? Eso es, ahí la intuición de nosotros no está funcionando. No importa la pregunta es lo de menos. A mí me importó que ella, que es una persona que uno tal vez dijera por su forma de ser, bueno, de repente no está en su centro. No, todos estamos en nuestro centro y tenemos esos episodios más constantes de lo que creemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, los ignoramos. Y cuando nos hacemos esas preguntas, tenemos que prestar atención y decir, ok, esta pregunta viene a mí, ¿por qué? Es tu conciencia. Ese estado de despertar está activo en ti y te está diciendo, enfócate en otras cosas. Esa es la única manera de vivir. Olvídense de todo esto, olvídense de los cuadros que hay atrás, de los muebles, de los carros, olvídense de todo. No quiere decir que vamos a ir a vivir debajo de un puente ahorita, pero si tenemos que hacerlo, no nos va a afectar. Para poder conseguir ese centro, nosotros tenemos que desprendernos, pero de verdad de todo. Saber que si algún día nos quedamos, no quiere decir que yo voy a vender todo y me voy a quedar en la calle, no, quiere decir que si yo algún día pierdo todo, sé que no va a pasar nada.
Eso es encontrar nuestro centro y es algo demasiado indispensable. ¿Cómo podemos seguir viviendo la vida pensando que estar encerrados en nuestra casa como estamos ahorita es horrible? Cuando es lo más sagrado. Así era cuando, de esa forma vivían las personas antes. Si ustedes van a un monasterio, las personas más, más encontradas con su propia paz están en monasterios en silencio y no mueren. ¿Cómo es posible que nos hemos acostumbrado a vivir en esta agonía de tanto ruido que no nos deja conectarnos con nosotros mismos? Así de masoquista y así de perdidos estamos. Estamos perdidos. Entonces es importante poder concentrarse en ese centro. Tengo un comentario aquí, Rafael. Hola, Rafael. En parte el planeta necesitaba este respiro y es para reencontrarnos y para volver a la unidad. Claro que sí, lo que pasa es que no nos queremos dar cuenta y lo ponemos como una desgracia, pero si usted encuentra estos momentos como una desgracia, hay un problema grande, tiene que trabajarlo. No quiere decir que es irremediable, no, nada es irremediable, es simplemente reflexión. Tenemos que reflexionar más de qué es lo que está sucediendo, de por qué las cosas están sucediendo, de qué es lo que se nos está dando, de qué oportunidad se nos está encontrando, se nos está ayudando a encontrar. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Este video de hoy lo quiero hacer breve. Ya saben, me pueden escribir. No lo quiero hacer muy sofisticado ni muy complicado. Es muy fácil. Esta es una oportunidad de oro para conseguir nuestro centro. Esta es una oportunidad de oro para poder continuar encontrándonos con nosotros mismos. Dejemos los ruidos, no necesitamos las redes sociales para decir si estamos bien o si estamos mal. Es un momento de introspección, de reflexión total y es indispensable aprovecharlo. ¿Por qué no se puede entender eso? Mi mamá ayer me llamaba y me decía que alguien que ella conoce le decía, no puedo, me voy a morir, estoy desesperada, no sé, el encierro. Si esa es la situación por la que están pasando, volvamos a nuestro centro. Busquemos una forma de encontrarnos, de ver qué está haciendo que yo no puedo convivir con mi propio silencio. Si yo no puedo convivir con mi propio silencio, tengo que trabajar en mí. No hay nada malo, no es que está algo malo en mí. Es simplemente que me he desconectado de ese centro que tanto necesitamos buscar, que si no lo vamos a conseguir, vamos a ser miserables todas nuestras vidas. Es indispensable poderlos conseguir. Tengo otro comentario. Dice, buenos días, el conocerse es algo difícil de saberlo y la mayoría solo vive al día. Ahora están pasando por esta crisis para aprender. Exacto, sí. Uno cuando va a conocerse, uno empieza este proceso de autoconocimiento. Ok, pongo una pausa. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo por el que nosotros vinimos a este mundo? Si yo pregunto eso, muchas personas tal vez no lo sepan. Yo lo sé, pero lo sé porque lo he vivido. Uno vino a este mundo, y eso es una pregunta muy existencial, porque uno tiene la única razón por la que vinimos aquí es porque necesitamos reconocer nuestra condición divina. Es decir, poder conseguir ese centro y poder encontrar esa divinidad que existe en todos nosotros. Una vez nosotros logramos eso, podemos morir tranquilos, porque en ese momento existe una iluminación, es lo que Buda o Cristo pudo encontrar en ellos, que es una condición que puede existir en todos y que a todos se nos da la oportunidad de hacerlo. Que a lo mejor no lo vamos a tener en esta vida, a lo mejor la vamos a tener en otra, pero es algo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer. Entonces es muy importante poder reconocer cuál es nuestro verdadero valor en esta existencia. No vinimos aquí para hacer nada de lo que estamos haciendo ahorita físicamente. La economía se va a ir o esto, no importa. Eso no es indispensable. Vinimos para reconocer nuestra materia divina, a eso vinimos, y cuando todos los días invirtamos, así sean 10 minutos al día, en poder reconocer eso y en poder encontrarnos con eso, en poder saber dónde está ese centro, estamos avanzando. Puede que no encontremos la iluminación en esta vida, ni el autoconocimiento completo, pero nos estamos preparando hacia ellos y de una manera un poquito más acelerada. Aunque en esto no hay tiempo, esto es perfecto. En la divinidad ni en el mundo espiritual existe ni tiempo ni espacio, todo es una continuación. Por eso es la magia de vivir en el presente, porque en el presente no hay tiempo,
es simplemente algo que existe y ahí es. Entonces es muy importante reconocer esto. Olvídense de todas las cosas que están haciendo, olvídense de qué va a suceder, aunque sea que hagamos ese ejercicio diario, que nos olvidemos y nos perdamos en esa divinidad que existe en nosotros. Pienso que es indispensable poder hacerlo. Pienso que en los momentos de mayor turbulencia es cuando más calma debemos colocar en nosotros mismos. Recuerden que en un huracán siempre hay un ojo y ese ojo es calma. Eso es una buena representación. Hay un ojo que es calma, todo lo demás alrededor no lo es. Para nosotros poder conseguir el significado de estos momentos, para nosotros poder conseguir nuestra propia divinidad, para nosotros podemos encontrarnos con nosotros mismos, simplemente tenemos que aprovechar estos momentos de turbulencia y probar qué tan al centro estamos, cómo podemos reencontrarnos con nosotros mismos y simplemente guardar más silencio. Es todo, no existe otra cosa. Tengo otra pregunta aquí en Instagram, dice, ¿cómo podemos reconocernos? ¿Cómo empezar? Rosa, hola Rosa. Mira, yo no creo que cuando uno está en el camino del despertar, y lo digo porque yo estoy en el camino, no quiere decir que yo he sufrido una iluminación, no. Pero uno se da cuenta porque sí hay pequeños destellos de conexión. Y uno se da cuenta que en las pequeñas cosas hay cosas mágicas. Por ejemplo, uno ve un amanecer, uno ve una mariposa, uno ve un niño, y eso a uno le trae una alegría infinita. A medida que uno va reconociendo eso, uno se va dando cuenta de que uno está más conectado. ¿Cómo comienza uno de eso? Primero, momentos de silencio. O sea, yo pienso que uno debe practicar más momentos de silencio y despegarse más de lo que son las cosas materiales. Hazlo poco a poco. Si, digamos, eres muy apegada materialmente, no estoy diciendo que ese es tu caso, estoy dando un ejemplo, no pasa nada. Todos lo somos en algún momento de nuestra vida. Despégate un poco de eso. Empieza a dar un poco más. Empieza a dar tu tiempo a otro. Cuando uno da su tiempo a otro, es una cosa que de verdad que es mágica. ¿Por qué? Porque uno está dándole la oportunidad al alma de conectarse con esa otra alma. Pienso que una de las mayores cosas que nos conectan con nosotros mismos y que nos da la oportunidad de autoconocernos es el servicio desinteresado. Esa es una de las formas más mágicas y que está a la disposición de cualquiera. Servir. Vinimos a este mundo a encontrar nuestra propia divinidad, a reconocerla y a servir. Y la vamos a reconocer cuando sirvamos, cuando lo hagamos desde el corazón, no desde el ego. Entonces, escondámonos. Tenemos una oportunidad de oro ahorita. Empecemos a trabajar en nosotros mismos, empecemos a analizar nuestros pensamientos, de dónde vienen, por qué hago las cosas, cuáles son los motivos de cada una de las cosas que hago. ¿Vienen desde esa intuición infinita o vienen desde simplemente el ego que me está dominando? El ego es un vehículo indispensable para nosotros comunicarnos en este plano de existencia. No es malo, la gente lo ha puesto como un demonio. No, simplemente que cuando domina nuestra vida y cuando es el que manda, quiere decir que solamente nuestra actividad mental es la que domina nuestra vida, nuestra existencia, y no nuestro verdadero centro. Para eso, muchos momentos de silencio. Y cuando otro ejercicio que yo pienso que es magnífico es esto que está sucediendo, que cuando estemos en un problema, centrarnos, quedarnos allí, analizarlo y ver por qué está pasando, pero no verlos desde el juzgar, sino simplemente desde la observación pura. Léanse muchos libros que hablen de espiritualidad pura. Todos los libros de Buda o todas las enseñanzas de él son buenos. Recomiendo mucho los libros de Zen y de Tao. Todos ellos nos ayudan a ponernos en nuestro centro. Eso sí, son libros, son instrumentos. Pueden que sean útiles, pueden que no. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer esto y nos empiezan a dar simplemente cosas, conexiones, nos vamos a dar cuenta de que vamos a dejar de hacer menos cosas porque va a ser nos vamos a dar cuenta de que la conciencia y ese centro es un estado constante, que está allí todos los días, que no se pierde, simplemente que nosotros nos desconectamos de él y nos volvemos a conectar. Entonces, no hay ni siquiera algo que hay que buscar, está allí, es simplemente despejar, es simplemente limpiar todo el polvo del ego que simplemente nubla nuestra mente.
Eso es todo. No es fácil, no es fácil, es muy difícil y es difícil por el tipo de sociedad en la que vivimos. Es difícil porque todas las cosas que están sucediendo nos están invitando a competir, nos invitan a ser mejores, nos invitan a hacer las cosas más desde el ego que desde el centro. Entonces, vivir en eso, y esa es tu realidad del día a día, es difícil. Entonces, tampoco podemos decir que ha sido nuestra culpa o tampoco podemos, no nos podemos hacer víctimas, pero también tenemos que dar cierto, como decir, relajo a la situación porque es difícil convivir en una situación tan densa, pero no es difícil al mismo tiempo poder salir de ella o podernos darnos cuenta de qué verdaderamente es lo que nos va a ayudar a conseguir ese centro. Entonces, bueno, me extendí un poco más porque había unas preguntas aquí en Instagram. Si tienen alguna pregunta, necesitan alguna recomendación de libros, me han estado llegando unos libros, pero paré lo de los libros porque pues empezaron a decir que la cuestión es en el correo y dije, bueno, yo igual los pido. Y si vienen contaminados, en nombre de Dios, yo los dejo afuera un rato, que agarren sol, que muera el virus y ya después los meto. Tengo como 3 en el correo que tal vez tengo que ir a buscar, pero no puedo vivir con ese miedo. Tenemos que trascender el miedo. Si necesitan recomendación de libros, tengo muchos, me pueden escribir privado y yo les recomiendo. Hace unos días les recomendé que leyeran uno, no sé si los que me siguen lo han leído, es bien corto, se llamaba La vida impersonal. Y bueno, cualquier recomendación de libro o de meditación me pueden escribir. Todos los domingos me estoy conectando. Eh, Trato de no hacer muchos live y trato de no conectarme de otra forma porque pienso que la gente lo que menos necesita es estar viendo tantas cosas. Aunque a mí me encanta andar viendo las redes sociales, yo no lo niego. Pero así como las veo, también las pongo a un lado y me concentro en lo que necesito estar en mí, en trabajar en mí en estos días. Se pueden comunicar conmigo, me pueden escribir y yo con mucho gusto les mando libros en español, en inglés. Hay muchos en PDF. Tengo muchos que los pueden conseguir en PDF en el internet. Les mando un abrazo y nos conseguimos aquí el otro domingo a las 10:30, si Dios quiere, es hora Houston, porque yo estoy en Houston. Les mando un abrazo y cualquier cosa me siguen escribiendo. Un abrazo.